Hola a todos. En este video les explicaré el funcionamiento de un pequeño juego de cartas con sistema de guardado utilizando serialización binaria desarrollada en C#. El programa cuenta con tres clases. La primera de ellas es la clase cFracción, la cual tendrá los datos de cada tarjeta que se crea en el juego. Esta clase cuenta únicamente con dos atributos, numerador y denominador, ambos con acceso privado y de tipo int. En el constructor de la clase se asignan los valores de los parámetros a los atributos de la clase, y debajo de esto tenemos las propiedades get y set tanto del numerador como del denominador. Después de esto tenemos la sobrecarga del método toString. Eso nos permitirá visualizar los datos de cada carta de una mejor manera en pantalla. Luego, tenemos un método privado llamado valor fracción y que nos devolverá el valor en decimal de la fracción, dividiendo el numerador entre el denominador. Este método nos ayudará a hacer las distintas comparaciones entre las fracciones, parte fundamental de la mecánica del juego. El siguiente método es la sobrecarga de equals, que nos devolverá un valor booleano, indicando si la instancia que pongamos como parámetro es igual que un objeto especificado. Es en este método donde ocupamos a valor fracción. En caso que este valor sea igual que el del parámetro, se regresará true, en caso contrario, devolverá false. Abajo encontramos la sobrecarga de los operadores igual y diferente, quienes hacen uso de la sobrecarga de equals para comparar dos fracciones y así devolver el booleano correspondiente. Compare_to es el método de la interfaz y comparable que la clase está implementando para poder sobrecargar los operadores mayor que y menor que. Este método funciona de manera muy similar a equals, solo que ese devolverá un valor entero y no un booleano, pero también utiliza valor fracción para hacer las comparaciones de valor. Y por último, tenemos la sobrecarga de los operadores mayor que y menor que utilizan, como se mencionó anteriormente, al método compare_to para comparar si el valor retornado es mayor o menor a 0 y devolver el booleano correspondiente. La clase cMazo es un poco más sencilla a diferencia de cFracción. Esta solo cuenta con una lista de 10 objetos del tipo fracción, los cuales se inicializan en el constructor de la clase con valor 1, tanto en el numerador como en el denominador. También cuenta con las propiedades get y set de la lista, y un método que nos permitirá visualizar las tarjetas que componen al mazo haciendo uso del iterador for_each. El siguiente método es llenar mazo. Aquí se declara una variable de tipo random que nos ayuda a asignarle un valor distinto a cada fracción que compone el mazo entre 1 y 10. Por último tenemos el indexer de la clase. Este nos permitirá manipular de una forma más sencilla el elemento que se encuentre en el índice que nosotros asignemos como parámetro. La última clase es cJugador. Esta cuenta con 5 atributos, todos con acceso privado. El atributo nombre de tipo string, puntos obtenidos, cartas restantes y carta usada del tipo int y mazo de tipo cMazo. El constructor de la clase utiliza dos parámetros, uno de tipo string y el otro de tipo cMazo. Los demás atributos se inicializarán dentro de este. Abajo se encuentran las propiedades get y set de todos los atributos y también se encuentra el primer método denominado seleccionar carta. Este método devolverá la carta de tipo cFracción que se encuentra en la posición que el usuario introduzca como índice del mazo que se asignó como parámetro. El segundo método es una sobrecarga del método seleccionar carga. La diferencia radica en que este recibirá dos parámetros, el índice de la carta y el mazo del que se obtendrá la carta. Luego tenemos eliminar carta. Este método recibe dos parámetros, uno de tipo int y el otro de tipo cMazo. Dentro de este método se utiliza el método remove_at, que nos permitirá quitar el elemento situado en el índice especificado de la lista. Además, cada vez que se invoque el método, se le restará 1 al número de cartas restantes que el jugador tenga. Por último está el método resumen, el cual mostrará la situación de cada jugador hasta ese momento, su nombre, los puntos que ha ganado, así como las tarjetas que le restan. Antes de continuar con Program, debemos recordar que se utilizará la serialización para poder guardar la información del objeto. Es por esto que todas las clases cuentan con el atributo serializable al inicio de este, el cual nos indica que la clase puede ser serializada. Ahora vayamos a Program. En esta ocasión tenemos dos referencias extras que nos permitirán llevar a cabo la serialización. En el main tenemos dos variables de apoyo para poder leer la entrada del usuario. Debajo de ellas se crea la instancia de cMazo denominada miMazo. De igual manera se crea la instancia del jugador poniendo como parámetros alatar como nombre del jugador y miMazo como el mazo que el jugador utilizará en el juego. Por último, se invoca el método miMazo para llenar el mazo de valores aleatorios. Luego se crea el mazo y el jugador al que se enfrentará durante la partida. También se muestra el menú principal del juego con tres opciones: nueva partida, continuar partida y salir.
Se lee la opción del usuario y, si se eligió la opción 1, el mazo del jugador 1 se mostrará y el mazo del contrincante se llenará, y comenzará un ciclo do while que terminará hasta que algunos de los jugadores ya no tengan cartas en el mazo. Dentro de este ciclo tenemos otro pequeño menú con las acciones que el usuario puede realizar durante la partida, como seleccionar carta, pasar turno o salir de la partida. Si el jugador elige seleccionar carta, el mazo se mostrará nuevamente y se crearán dos variables de referencia de tipo fracción, asignándoles el valor que devuelve el método seleccionar carta. Dichas variables podrán compararse gracias a la sobrecarga de operadores. Si las cartas de ambos jugadores tienen el mismo valor, el punto de esta ronda será anulado. En caso contrario, y si la fracción del usuario es mayor, ésta recibirá un punto. Si no se cumple, el jugador 2 recibirá el punto. Fuera del if, ambos jugadores invocan al método eliminar carta para quitar del mazo la carta que acaban de utilizar y se muestra el resumen de ambos jugadores. En caso de que el usuario elija pasar turno, el jugador 2 utilizará una carta y ganará la ronda automáticamente. Por último, si el usuario eligiera la opción 3, salir de la partida, el progreso del juego será guardado gracias a la serialización. Para esto, primero se creará el formateador binario y dos streams, los cuales nos ayudarán a transferir los datos en forma de bytes. Se crean dos streams para poder guardar tanto al jugador como al contrincante. Después de haberlos creados, se serializan los objetos y se cierran los streams para que finalmente aparezca un mensaje que informe que la información ha sido guardada y termine el programa. En caso de que el juego terminara y ninguno de los jugadores tuviera más cartas que usar, entraríamos a la condición para decidir al ganador, siendo este aquel que haya obtenido el mayor número de puntos al final de la partida. Si el jugador no quisiera iniciar una nueva partida y decidiera continuar con alguna anteriormente jugada, los objetos que habían sido serializados se deserializarán, usando nuevamente el formateador binario y todo el flujo del juego sería totalmente igual al del caso 1, seleccionando cartas y comparando cuál es la mayor para ir acumulando más puntos que el contrincante. Si el usuario no quiere iniciar o continuar una partida, se muestra un mensaje de despedido. En caso de introducir una opción inválida, se muestra un mensaje informando al usuario. Ahora veremos una primera ejecución del programa. En este punto vamos a salir de la partida y comprobaremos si el progreso se guarda una vez terminada la ejecución. Si volvemos a compilar y elegimos continuar partida, nos daremos cuenta que nuestro mazo cuenta con las tarjetas que tenía anteriormente, e incluso la puntuación y número de cartas restantes es el mismo. Espero que el video les haya gustado, nos vemos en la próxima.